Hemos regresado y continuamos con nuestro trabajo de soporte solidario, haciendo algunas pequeñas aclaraciones. Una de ellas es que obviamente seguimos trabajando de manera eh, casera, entonces sepan disculpar las limitaciones de esta presentación, incluido parte de mi propia presentación, porque estamos tratando de trabajar muy rápidamente para producir una cantidad de videos que a la brevedad estén disponibles. Y entonces comentó errores como en determinado momento hablé de, buscando la analogía con el amor en tiempos del cólera, ese famoso libro, eh, eh, y en realidad lo que quería hacer era una analogía del libro con los, los amores en tiempos del coronavirus. Pero alguien me dio ese, me hizo la corrección en la observación y entonces solo me sirve para decir, estamos tratando de trabajar lo más rápidamente posible para llegar con este material a ustedes. Hacemos como estamos comenzando en general, un breve repaso. Estamos en fase 1 de historia clínica. Para aquellos que no son terapeutas MDR, simplemente es la primera parte de la aproximación, el conocimiento del paciente o la redefinición de mi paciente que ya está en tratamiento. Dentro de los materiales que hemos revisado, hemos hablado que los pacientes en cualquier forma de tratamiento vienen hacia nosotros hoy en algo que nosotros llamamos clínicamente significativo. ¿Por qué? Porque adquiere una gran relevancia. La otra cosa que hablamos sobre este mismo punto era que en este caso estamos hablando el motivo de contacto y no el motivo de consulta. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente qué es lo que va a estar ocurriendo con esta consulta, cuál es la razón por la que nos está llamando y cuál es la necesidad que esta persona en particular está teniendo. Hablamos de la población vulnerable porque entendemos que básicamente va a haber cada día más personas afectadas que agotando los sistemas de asistencia, y entonces en este punto es importante, y por esto es parte de este programa, es ayudar a dar soporte a los terapeutas para que den soporte no solo a sus propios pacientes, sino al resto de la comunidad. Teníamos presente el tema de la amenaza potencial y la amenaza inminente. Todos estamos hoy bajo amenaza potencial, algunos más, otros menos. Obviamente que si soy alguien que está viniendo de una zona afectada, recién llegado, tengo alguna enfermedad que complica o cierta edad, seguro que vamos a estar, como somos más potencialmente, podemos estar más afectados, pero esto no quiere decir que no lo estemos todos. Es importante para poder diferenciar en la aproximación del paciente la amenaza inminente, porque la amenaza inminente tiene una cualidad específica. Si alguien que nos consulta se presenta bajo amenaza inminente y no está en amenaza inminente, tenemos que estar considerando algunos de los factores de vulnerabilidad o las dificultades para regular esta situación, porque se le activan experiencias pasadas, porque carece de las habilidades de regulación necesarias. Tenemos que evaluar el caso, entonces esto es verdaderamente importante. El diagnóstico, ya hemos hablado de eso también, y es importante. ¿Por qué? Porque nos va a orientar también hacia dónde estar dirigiéndonos en relación a lo que está pasando, qué estrategias necesitaría o qué consideraciones particulares tendría que tener con esta persona. Y esas estrategias son las que nosotros conocemos, son las que el paciente trae, son aquellas que vamos a desarrollar juntos con ellos, que les permita afrontar de una manera más efectiva este momento hacia la resolución de problemas, porque recordemos que para nosotros, y antes de pasar a lo que nosotros llamamos fase 2, quiero hacer algunos comentarios que me parecen verdaderamente importantes, que tienen que ver con la posibilidad de poder entender o de poder pensar que un componente central que ya mencioné en otros videos tiene que ver con lo que nosotros llamamos atención dual. Cuando nosotros que hacemos MDR hablamos de atención dual, es la capacidad de
la habilidad que el paciente tiene de poder estar conectado en el presente y conectado con el pasado. Pero aquí hay un cambio muy significativo. Las personas no van a venir a hablarnos seguramente de lo que pasó hace 20 años. Pueden traerlo, pero lo que les está afectando y preocupando más es la urgencia, cómo rescato a mi familiar o mi familiar dentro del protocolo, lo que hemos hablado, con quién dejo mis hijos o lo que fuera. Y acá entonces la atención dual la tenemos que evaluar en la capacidad de resolución de problemas. Yo, con mi capacidad, con mis recursos habituales, soy capaz de tener la capacidad, la habilidad para resolver el problema del presente, o en ese punto no estoy pudiendo, porque entonces ahí estoy perdiendo la capacidad de atención dual, que es mi capacidad de poder resolver problemas. Si estoy completamente sobrepasado emocionalmente por la situación, estoy completamente paralizado o agobiado por la situación y no puedo resolver, no puedo afrontar adecuadamente, entonces nosotros vamos a decir, esa persona ha perdido o no está teniendo la capacidad de atención dual. Voy a mencionar ahora algo que para mí no viene del modelo EMDR, sino que lo tomamos de algunos otros modelos y me parece interesante. Hoffman es alguien que lo ha actualizado recientemente en un libro del 2018, pero es un concepto que tiene ya varias décadas y que tiene que ver con la configuración emocional. Entonces, en este círculo vamos a hacer 4 cuadrantes que están asociados a las emociones. Antes de mencionar los 4 cuadrantes, me importa plantear en algún sentido que en general las emociones son evaluadas por 2 cualidades. Primero, por su valencia, es decir, su valencia positiva o negativa. Y otra cosa que conocemos todos, pero que no necesariamente nos queda claro siempre, que tiene que ver con la intensidad. Pero por favor, la intensidad no nos dice a nosotros que la persona no sea capaz de regular ese estado. Así que por un lado vamos a poner la intensidad de una emoción y por el otro cuál es su capacidad para tolerarla, regularla o ser efectivo a pesar de esto. Esto tiene que ver también con lo que mencionábamos, ese concepto muy general e importante en EMDR que tiene que ver con la atención dual. Estos autores entonces dividieron este círculo en dos ejes que divide en 4 cuadrantes. Estos 4 cuadrantes los divide a su vez en emociones activadoras, es decir, que son capaces de activar el afrontamiento, activar las acciones, activar el sistema de defensa, lo que no quiere decir necesariamente que eso sea efectivo, porque hay una gran cantidad de situaciones que requieren tal vez que no haga nada. Y las inhibidoras o desactivadoras del sistema de defensa, que en realidad van a estar impidiéndome llevar a la acción, o que la acción va a ser una acción inhibida. Y por otro lado, la valencia de emociones positivas y emociones negativas. Quiero que ustedes me ayuden o que pensemos juntos simplemente desde el otro lado de la cámara. Si ustedes miran el cuadrante superior, es decir, emociones activadoras, positivas, es decir, del lado de la pantalla hacia la izquierda, ustedes, ¿qué emoción positiva activadora conocemos? ¿Alegría? ¿Sería positiva y activadora? Sí, seguramente es lo que vamos a estar considerando. ¿Qué emoción activadora negativa en particular tenemos? El enojo. El enojo es activador de nuestras acciones. De nuevo, por favor, no siempre eso va a ser positivo en el sentido de adaptativo. Vamos ahora abajo, es decir, emociones desactivadoras. Las emociones desactivadoras negativas, es decir, el cuadrante de la derecha de la pantalla. ¿Cuál tenemos? Claramente, la tristeza. El miedo que puede, ¿dónde lo colocaríamos? Y el miedo puede ser capaz de producir. Es negativo claramente, si está dentro de mi círculo
de la derecha de la pantalla, pero podría ser activador o inhibidor, es decir, el sistema puede quedar paralizado, impotente, o puede generar una hiperreacción. ¿Cuáles son las emociones desactivadoras positivas? La calma, la relajación. Y esto no quiere decir que poder estar en calma o relajado en todos los contextos sea adecuado. Hay contextos en los que esto sería desadaptativo. ¿Por qué estoy presentando esto? Porque rápidamente me permite organizar de algún modo, si yo estoy entendiendo el contexto de la persona y alguien me consulta porque está relajado, tranquilo, esperando, tiene fiebre, pero no tengo mucha fiebre, seguro no me pasa nada. En realidad yo deberé considerar que esa modalidad de respuesta desactivadora, inhibidora del sistema de defensa, no es adaptativo en este momento. Entonces, esa persona podría estar operando un factor de inhibición y entonces voy a tener que tratar de activar el sistema de defensa. Que es lo que mencioné en algunos de los videos anteriores, cuando las personas en el medio de la crisis tienen que entrar en el protocolo, esto no me puede estar pasando, no, esto debe estar equivocado, no, yo no me puedo internar, yo tengo cosas que hacer. Entonces, sí, una tendencia a desactivar el sistema que me tiene que proteger. Entonces, esta organización de la información puede ayudarnos, por supuesto. Hay personas que de reacciones negativas, es decir, hacia la derecha y activadoras, quieren salir inmediatamente a los centros de asistencia comunitarios, privados, y esto es un problema porque aumenta el riesgo es poco adaptativo, aumenta el riesgo de la misma persona y aumenta el riesgo de los demás. Solo es una organización que nosotros evaluamos en parte 1, parte 2, en fase 1, fase 2, para tratar de llevar como la mejor manera de informar o tener claridad del terapeuta hacia qué sistema se le está activando al paciente y cuál es la estrategia que yo debería ayudar a regular. Simplemente es una manera, a mi entender, relativamente fácil, si lo tengo presente, de poder organizar y esquematizar de alguna manera qué es lo que debería hacer en esta etapa de tratamiento. Muchas gracias.